Hola, soy José Covacu, estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del campus UNITI Simí, Yucatán. Buen día, estimado docente José Adalberto Jan Ochi, compañeros. Este podcast que les vengo a presentar el día de hoy es la evidencia de aprendizaje de la semana 3 de la materia de Derecho Internacional Público y hago referencia a los sujetos de Derecho Internacional Público. ¿Qué son los sujetos de Derecho Internacional Público? Entendemos por sujeto de Derecho Internacional Público aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del jus standi, es decir, derecho de personarse acceso a un tribunal, como son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Además pueden agregarse ciertos casos especiales como el de la Santa Sede y la Orden de Malta. En cuanto a su naturaleza jurídica, podemos mencionar que los sujetos son las entidades de derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica, los estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional, sin que puedan existir otros sujetos que no sean estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisada, considerando que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios. Los sujetos del derecho internacional podemos mencionar en su concepto y clases de sujetos. El reconocimiento de estados y de gobiernos en cuanto a la sucesión de estados. Podemos mencionar que cada ordenamiento jurídico contiene normas que determinan cuáles son sus sujetos y en qué medida éstas poseen capacidad tanto de actuar jurídicamente como de asumir derechos y obligaciones. En derecho internacional público, dichas normas no han sido codificadas y por lo tanto deben deducirse de la práctica internacional y de su valorización por la jurisprudencia y la doctrina. Así pues, se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para titularse de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Así, la teoría pura del derecho considera sujetos del derecho internacional a toda entidad o individuo que sea destinatario directo de una norma de dicho orden. Como el Estado soberano es una comunidad humana perfecta y permanente, capaz de gobernarse plenamente en sí misma en forma independiente, la cual debe de tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico y mantener relaciones jurídicas internacionales con el resto de la comunidad internacional. En cuanto a su ordenamiento jurídico efectivo, el Estado ha de imponer dicho ordenamiento en su territorio. También debe de tener órganos internacionales que representen en el exterior. En cuanto a su territorio, le sirve para hacer efectiva la imposición de un ordenamiento jurídico dentro del ámbito espacial. En el espacio ultraterrestre, los cursos de agua internacionales podemos mencionar en su descripción, más allá del alto mar y de los fondos marinos y oceánicos, existen espacios en el mundo y fuera de él de interés internacional. Los espacios polares son una de esas áreas que pese a todo no han podido escapar de la reivindicación territorial de los estados limítrofes, si bien la solución que se ha operado para hacer frente a esas reivindicaciones ha sido diferente en el Polo Norte y en el Polo Sur. En cuanto a la protección internacional de los derechos humanos,
podemos hacer mención el trato a sus nacionales, pertenece a la jurisdicción interna del Estado, y cuando alguno de ellos que se encuentra en el extranjero sufre algún menoscabo en sus derechos, es el Estado de manera discrecional el único que debe de ejercitar su defensa frente al Estado responsable, a través de la figura de la protección diplomática. Desde finales del siglo XIX, la dignidad de la persona humana trasciende al derecho internacional. En algunos supuestos concretos, prohibición de la trata de esclavos y de la esclavitud misma, protección de algunos derechos de los trabajadores a través de la OIT, protección de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas en el marco de la Sociedad de Naciones. En conclusión, podemos mencionar que el nombre de Derecho Internacional, cuya iniciación atribuye a Jeremías Bentham como el conjunto normativo destinado a reglamentar las relaciones entre los sujetos internacionales. Asimismo, se entiende que es la rama del derecho que regula las relaciones entre los estados soberanos. Según Guggen, el derecho internacional público viene siendo el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones internacionales. También es considerado como la rama del derecho que regula el comportamiento de los estados y los demás sujetos atípicos mediante un conjunto de normas positividades por los poderes normales peculiares de la comunidad internacional. Los autores Loretta Ortiz, Alf, César Sepúlveda nos dicen que la función del derecho internacional público es triple. En primer lugar, tiene la de establecer los derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional. En segundo lugar, debe determinar las competencias de cada estado. Y tercero, ha de reglamentar a las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Es así como damos por concluido este podcast, esperando que sea de mucha utilidad y para sus siguientes consultas en esta materia de derecho internacional. Por su atención, muchas gracias.